Amén. Hermanos, quiero pedir a los hermanos que están de este lado, que si quieren más se pueden pasar para este lado para estar todos juntos en una sola sección del templo. Gracias, hermanos. Quiero invitarle, hermanos, a buscar en sus Biblias, en el libro de Génesis. Génesis capítulo 1. Y quiero, hermano, comenzar haciéndole una pregunta. ¿Cuántos de ustedes recuerdan cómo se llama esta serie que comenzamos el miércoles pasado? Oh. Gracias, hermano. Bueno, van a haber más preguntas, O sea, esta serie se llama El Gran Panorama Divino. ¿Y de qué trata la serie? ¿De qué trata esta serie? De cuál es el tema de la Biblia, desde Génesis hasta qué libro? Apocalipsis, ¿verdad? Y una de las cosas que mencionábamos el miércoles pasado es que la Biblia es, aun cuando está compuesta por varios libros, ¿verdad? ¿Cuántos libros tiene la Biblia? 66 libros, pero aunque tiene 66 libros, la Biblia es un solo libro. ¿Por qué? Porque el tema, hermanos, de esos 66 libros, hermanos, es el mismo, ¿verdad? Y de eso se trata esta clase. Y dijimos también, hermanos, el miércoles pasado, que hoy esta serie la íbamos a estar mirando a través de varios de los lentes, hermanos, del reino de Dios. Y el Antiguo Testamento, que es la primera gran parte de la Biblia, ¿verdad? En el Antiguo Testamento vamos a ver el patrón del reino, el reino perdido, el reino prometido, el reino parcial y el reino profetizado. Eso es lo que vamos a estar mirando, hermanos, en el Antiguo Testamento. Y cuando terminemos vamos a pasar al Nuevo Testamento. Hoy, hermanos, lo que nos corresponde ver es el reino, hermano, el patrón del reino. Y esto que está ahí en la pantalla, hermano, es un panorama de esta clase, del estudio de esta noche. ¿Cuál es el objetivo del estudio de esta noche? ¿Cuál es mi objetivo, hermano? Es demostrarle cómo en el jardín del Edén vemos, hermano, el mundo tal y como Dios lo diseñó. Adán y Eva eran el pueblo de Dios en aquel momento, en la tierra de Dios, que era el jardín, y estaban bajo su gobierno. La creación original de Dios nos muestra un modelo de cómo debería ser, o cómo debía ser, ¿qué cosa? El reino de Dios. Eso es lo que vamos a estar mirando esta noche. Por eso, hermano, se llama el estudio el patrón del reino, porque a través de la creación, de la obra de la creación, Dios, hermano, nos reveló cómo debería de lucir el reino de Dios en la tierra. Y en ese momento específico, el pueblo de Dios, ¿quién era? Adán y Eva, porque eran los únicos que estaban en aquel momento, ¿verdad? Estaban en el lugar que Dios los había puesto, que era el jardín, y estaban viviendo cuando fueron creados bajo el gobierno y la bendición de Dios, ¿verdad? Ahora bien, vamos a leer Génesis capítulo 1, verso 1. Primer libro de la Biblia. Génesis capítulo 1, verso 1, y vamos a leer hasta el 3. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces dijo Dios: sea la luz, y hubo luz. El libro de Génesis es un libro muy, muy importante para la iglesia, y es un libro muy importante en la Biblia. Todos los libros de la Biblia son importantes, pero el libro de Génesis específicamente los 3 primeros capítulos, ¿verdad?, son muy, muy importantes. Si nosotros, hermanos, no entendemos, por lo menos, si no tenemos un entendimiento bíblico, un entendimiento claro, por lo menos de los 3 primeros capítulos de Génesis, es muy difícil
que nosotros podamos entender el resto de la Biblia. Porque en el primer, hermano, en los primeros capítulos, hermano, de Génesis, hay, hermano, muchas doctrinas que son importantes, hermano, entenderlas para nosotros poder entender, hermano, el reino de Dios y poder entender el plan de redención. Cuando nosotros leemos el libro de Génesis, el versículo 1, y esto lo hemos dicho en otras ocasiones, cuando la Biblia dice, hermano, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esa es la expresión con la que la Biblia comienza. Y esa expresión, hermano, no tiene como objetivo tratar de demostrar que Dios existe. El objetivo de esa expresión no es dar evidencia de que Dios existe o tratar de dar prueba que Dios existe. Esa expresión da por sentado que Dios existe. ¿Verdad? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora bien, lo primero, hermano, que quiero que veamos en el libro de Génesis y en estos versículos es que Dios, hermano, Dios es el autor de la creación. Génesis capítulo 1 y capítulo 2, eso es lo que enseña. ¿Quién es el autor de la creación? Dios. Dios creó, hermano, el cielo, la tierra y todo lo que en ellos hay. Ahora, yo sé, hermano, que muchos de ustedes, todos ustedes saben y han escuchado en más de una ocasión que Dios es el autor de la creación. Dios es el que hizo todas las cosas. Eso lo sabemos, lo hemos repetido, pero es importante, hermano, que nosotros vayamos y profundicemos en la Escritura acerca de las implicaciones que tiene esa verdad de que Dios es el autor de la creación. Cuando la Biblia enseña y dice, hermano, en el versículo 1 de Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, no solamente te está diciendo, hermano, que Dios es el autor de la creación, sino que también en estos versículos, hermano, está implícito el hecho de que Dios, hermano, se reveló al hombre en la creación. Dios se reveló al hombre en la creación. Si alguien le preguntara a usted, hermano, ¿qué texto usted podría mencionar que diga explícitamente que Dios se reveló al hombre en la creación? ¿Qué texto de la Biblia usted usaría para demostrar explícitamente que dice que Dios se reveló al hombre en la creación? ¿Qué texto usted usaría? Pues cuando se reveló al hombre en la creación, cuando ya estaba Adán y Eva, y fue cuando él bueno, yo creo que una de las partes es cuando le dijo que no comerán de ese fruto. Ah, sí, pero por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan cuando les dijo cuando ya habían pecado y que le dijeron, exacto. ¿por qué te escondes? ¿Por qué te escondes y es que estamos desnudos? Y luego, ¿quién te ha dicho que estás desnudo? ¿Tú cómo sabes que estás desnudo? ¿Y acaso has comido del árbol prohibido? Y es y ya cuando les empieza a decir que por esa razón ellos van a tener que tener consecuencias. Exacto. Pero cuando hablamos, ¿se acuerdan que cuando hablamos de la revelación de Dios, hablamos de la revelación? Dios se reveló de dos maneras al hombre. Una de esas maneras es la revelación. O sea, cuando hablo de que Dios se reveló al hombre a través de la creación, obviamente comienza con Adán y Eva, que son nuestros padres, pero estoy hablando del hombre en sentido general, de la raza humana. Hoy en el 2018, los hombres miran a la creación y la creación da testimonio de Dios, ¿verdad? Porque esa es la revelación, y esa revelación que Dios hace de él en la naturaleza, ¿cómo se llama? Revelación general de Dios. Ahora, y la revelación que tenemos en la Escritura y en Jesucristo se llama revelación especial de Dios. Ahora bien, ¿qué texto de la Biblia, aparte de Génesis, que obviamente dice que Dios creó el cielo y la tierra, qué texto de la Biblia dice, usted recuerda que diga, que Dios se ha revelado al hombre? Salmo 119 o 19. Salmo 19, muy bien. El Salmo 19, hermano, es uno de los... Vamos a leer el Salmo 19 por un momento y a ver qué dice. Libro de los Salmos, capítulo 19. Amén. Fíjate lo que dice el Salmo 19. Los cielos
proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje al otro día y una noche a la otra noche revela, ¿qué cosa? Sabiduría. ¿Qué? Vamos a hacer un alto ahí. Dice, hermano, un día transmite el mensaje a otro día y una noche a la otra noche revela sabiduría. ¿Revela la sabiduría de quién? De Dios en la creación. Ahora, mira lo que dice el verso 4. El verso 3, perdón, dice: no hay mensajes, no hay palabra, no se oye su voz. Mas por toda la tierra salió su voz y hasta los confines del mundo sus palabras. En ellos puso una tienda para el sol. Vamos a dejarlo ahí. Fíjate, hermano, ¿qué te está diciendo el Salmo 19? Los cielos proclaman, ¿qué cosa? La gloria de Dios. Cuando dice, hermano, proclaman, es como si estuviera diciendo, los cielos predican, hermano, de la gloria de Dios. Y lo dice, y mira, me llama la atención el verso 3, porque dice, no hay mensaje, no hay palabra, ni se oye su voz, obviamente, porque en ese mensaje de la creación no se oye una voz, no es audible. Pero cuando el hombre, lo que está diciendo el Salmo es que cuando el hombre observa la creación, hermano, y el orden de la creación, la creación da testimonio ¿de qué? De la gloria de Dios. De que da testimonio de que hay un creador, de que Dios existe. Ahora, ¿qué otro pasaje usted usaría, hermano? ¿Qué otro pasaje habla claramente de esto en la Biblia? Romanos capítulo 1, versos 19 al 20. Vamos a buscarlo, hermano. Romanos capítulo 1, versos 19 al 20. Amén. Hermano, que lo tenga, se puede poner en pie y leerlo, por favor. Dice, porque lo que es Dios, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder de deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene excusa. Exactamente, dice que de modo que no tienen excusa. ¿Quién no tiene excusa? Los hombres. No tenemos excusa, hermano. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, hermano, que lo que de Dios, lo que nosotros conocemos, lo conocemos ¿por qué? Lo que nosotros conocemos de Dios, lo conocemos porque Dios nos los reveló. Y nos los reveló, hermano, en primer lugar, a través de ¿qué? De la creación. Ahora, una pregunta que yo quiero hacerle, hermano. Estos textos claramente hablan de que, hermano, la creación proclama de ese, hermano, una revelación de la gloria de Dios al hombre. Ahora bien, ¿qué es, hermano, lo que Dios nos revela de Él en su creación? ¿Qué es lo que Dios nos revela en la creación? ¿Qué es lo que Dios nos revela en lo que Él hizo? Bueno, lo primero que Dios nos revela, hermano, es su naturaleza. ¿Quién es Dios? Eso claramente lo vemos en Génesis capítulo 1. Vamos a leer, hermano, Génesis 1, versos 1 al 3 nuevamente. Y un hermano va a buscar Juan capítulo 1, verso 3. Vamos a ir a Génesis nuevamente. Dice la palabra del Señor: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Ahora, mira conmigo, hermano. Le voy a mencionar otro texto que no lo tengo ahí. Mira el verso 26. Génesis 1,
1:26 también. Dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Amados hermanos, cuando usted lee los primeros 3 versículos de Génesis y el verso 26, ¿qué te revela eso de la naturaleza de Dios? ¿Qué usted ve ahí de la naturaleza de Dios? ¿Qué te dice esos versículos de la naturaleza de Dios? ¿Que Dios es un Dios? ¿O Dios es el Dios? Grande, poderoso. Pero ahí, hermano, en esos versos hay Dios revela su naturaleza como el Dios trino. Y míralo, aquí dice, ¿cómo comienza Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, en el verso 2, ¿qué dice? Y la tierra estaba sin orden y vacía. ¿Y qué más dice? Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. ¿Ves eso lo que dice? Y el verso 26, ¿qué dice? Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Puedes ver ahí, hermano, la naturaleza de Dios como el Dios trino. O sea, las 3 personas de la Trinidad, hermano, estaban involucradas en la creación. Específicamente en el verso 26, cuando dice hagamos, Dios no está hablando ahí con los ángeles. Dios está hablando ahí, hermano, con las otras 2 personas de la Trinidad. Que la Biblia dice claramente que el Espíritu de Dios estaba, hermano, sobre la tierra. Y cuando Él dice, hagamos al hombre, Él está, hermano, está en plural. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios trino. O sea, Dios desde el primer libro de la Biblia, hermano, a través del relato de la creación y la creación, Él nos revela su naturaleza. Él es el Dios trino. Hay un solo Dios. Y en la unidad de Dios hay 3 personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Es un solo Dios, la misma naturaleza divina, pero en 3 personas. ¿Sí lo puede? Yo sé que esta es una de las doctrinas más difíciles, hermano, de la fe cristiana, pero Dios desde la primera página de la Biblia se revela a nosotros como, hermano, un Dios trino. Ahora bien, ¿qué más nos revela, hermano, la naturaleza, la creación acerca de Dios? Nos revela, hermano, sus atributos. Vamos a leer Génesis 1:31. Pero antes de leer Génesis 1:31, quiero leerle Juan, hermano, que está ahí en pantalla y no lo leímos. Juan 1, verso 3. Dice, todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Eso es Juan 1:3, que no lo leímos, hermano. ¿Saben? Está hablando aquí de quién? De Cristo. Y fíjate, hermano, cuando dice el 3, todas las cosas. ¿A qué se está refiriendo Juan ahí cuando dice todas las cosas? A toda la creación. Todas las cosas fue creada por medio de Él, hermano. Dice, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. De manera, hermano, que cuando Dios dijo en el principio, sea la luz, Él dio la palabra, sea la luz. ¿Quién fue quien hizo la luz, hermano? Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad. Dice, todo, hermano, fue creado por medio de Él y para Él. Lo primero que la creación nos revela, hermano, el relato de la creación nos revela es la naturaleza de Dios. También Él nos revela sus atributos. Vamos a leer Génesis 1:31. Sí. ¿Me puede explicar por qué en el 3, cuando dice por medio de Él, la letra E es pequeña, es minúscula? Hermana, porque depende de la edición de la escritura, de la traducción, porque no siempre... Hay veces, hermano, que no se... que hay Biblias, en las traducciones de la Biblia, hay veces que no usa la mayúscula necesariamente para hablar de Dios, sino que generalmente lo que siguen es la regla normal del español.
pero es por eso. Pero cuando nosotros vemos en el contexto del pasaje, desde el versículo 1, déjeme buscar Juan un momentico, hermano. Juan capítulo 1. O sea, en el principio existía el verbo. Si usted se fija, hermana, el verbo, cuando dice el verbo, él está en minúscula también, en su Biblia. Aquí no, aquí sí está. En mayúscula. Okay, yo lo tengo aquí en minúscula. Él está en minúscula, pero verbo está en mayúscula. Porque verbo, o sea, está en mayúscula, aunque no está al comienzo de la oración, porque se está refiriendo a Dios, ¿verdad? Pero el pronombre él está en minúscula, dice, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Pero esa es la diferencia, hermano. Es por las reglas del español, más que todo. Ahora bien, hermano, vamos a ver Génesis 1:31. ¿Quién lo lee, hermano? Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde, y fue la mañana del sexto día. O sea, gracias, hermano. ¿Qué te revela eso? ¿Qué atributo de Dios te revela ahí, hermano? Está revelado en la creación. Todo lo que Dios hace bueno, eso habla de qué? De la perfección de Dios, habla de la sabiduría de Dios, habla del poder de Dios. O sea, hay un sinnúmero, hermanos, de atributos. Cuando la Biblia dice, y todo lo que Dios hizo fue bueno, hermano, cuando nosotros vemos la creación, el orden de la creación, hermano, nos dice, hermano, del poder, de la sabiduría. Es por eso que el Salmo 19 dice, una noche declara otra noche, ¿qué cosa? Sabiduría. ¿La sabiduría de quién? De Dios, hermano. A través de la creación, Dios como el autor de la creación, hermano, nos revela a través de ella su naturaleza, sus atributos, y también, hermano, nos revela el propósito de la creación. Ahora, antes que usted busque ese pasaje en la Biblia, quiero preguntarle algo, hermano. ¿Cuál es el propósito de la creación? Cuando Dios creó todas las cosas, el cielo, la tierra, el mar, al hombre, ¿cuál fue el propósito? ¿Con qué propósito Dios lo creó? Exactamente, para la gloria de su nombre. Vamos a ver Romanos 11:36. ¿Quién tiene Romanos 11:36, hermano? Que lo lea, por favor. Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Amén. Fíjate, hermano, cómo dice este pasaje. Y quiero que usted lo marque ahí, hermano. Dice, porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por siempre. Amén. Hermano, la creación, hermano, nos revela el objetivo, hermano, de Dios. ¿Cuál es la razón de ser de la creación? El propósito de la creación es, hermano, que el nombre de Dios sea como glorificado. Lo primero que nosotros, esto es lo primero, hermano, que quiero que usted vea en el pasaje. O sea, Dios es el autor de la creación, y a través de la creación Dios nos revela ¿qué cosa? Su naturaleza, sus atributos, y nos revela también ¿qué cosa? El propósito de la creación. Es por esto, hermano, que nosotros siempre enseñamos y decimos, hermano, ¿cuál es el propósito de la vida del hombre? Glorificar a Dios y disfrutar a Dios para siempre. La razón de nuestras insatisfacciones, hermano, es que no estamos viviendo de acuerdo al propósito original con el cual fuimos creados. Y yo siempre pongo este ejemplo. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará, hermano? ¿Qué usted cree que pase? Si usted ahora mañana decide hacer un licuado en una lavadora, ¿qué pasará? ¿Sale o no sale? ¿Y qué tal si usted decide a lavar su ropa en la secadora? ¿Se lavará? No es el propósito.
no es el propósito. Usted no puede hacer batido en una lavadora, ¿por qué? Porque la lavadora no es para ser batido, no es para ser licuado, es para lavar ropa. Usted no puede lavar en una secadora porque el propósito con el cual se hizo la secadora es secar ropa, no lavar. Lo mismo pasa con nosotros. Nosotros cuando no vivimos, hermano, de acuerdo al propósito con el cual fuimos creados, eso va a producir ¿qué cosa? Insatisfacción en nosotros. Y ese es uno de los problemas que nosotros los seres humanos tenemos. Ahora, cuando nosotros leemos, hermano, Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2, nosotros aprendemos, hermano, que Dios no solamente es el autor de la creación, Dios no solamente, hermano, es el creador de todas las cosas, sino que también, hermano, Dios es el rey de la creación. Dios es el rey de la creación. Dios no solo es el creador, sino que Dios también, hermano, es el dueño de todo. Y ahora, hermano, y esto yo quiero enfatizar en esto, porque muchas veces nosotros los cristianos pensamos que Dios es el rey de los cristianos. Dios no es el rey solamente de los cristianos. Dios es el rey de toda la tierra, de toda la creación. Hermano, Él es el dueño de todo. ¿Por qué? Porque Él es el creador de todo. Y todo Él lo hizo ¿para qué? Para su gloria. Ahora, mira lo que dice, hermano. El Salmo 24, verso 1 al 2. Salmo 24, versos del 1 al 2. ¿Quién lo tiene, hermano? Hermano, por favor. Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan, porque Él lo ha fundado sobre los mares y lo asentó sobre los ríos. Amén. Fíjate lo que está diciendo ese salmo, el Salmo 24. Del Señor es ¿qué cosa? La tierra. La tierra y su plenitud. Pero fíjate, hermano, que el salmista, inspirado por Dios, va más allá y dice, el mundo y ¿quién más? Y los que en él habitan. Dios es el dueño, hermano, a Él le pertenecen todas las cosas, Él gobierna, Él es el dueño, hermano, de los hombres, como de los animales, como de toda la creación. Ahora, ¿cuántos de ustedes habían escuchado esto antes? La mayoría de ustedes sabían esto, ¿verdad? Ahora, quiero que reflexionemos por un momento en las implicaciones que tiene el hecho de que Dios es el creador, es el autor de la creación, y el hecho, hermano, de que Dios es el rey, el dueño de todas las cosas. Y esto tiene implicaciones para nosotros, para todos los seres humanos. Hermano, porque Dios es el rey, hermano, la única respuesta apropiada a esta verdad, a la verdad de que Él es el rey y es el autor de la creación, es adoración reverente al Señor. Porque Él es el creador, hermano, la única respuesta apropiada a esta verdad, la única manera en que nosotros podemos responder a la verdad de que Dios es el creador y es el dueño de todas las cosas, es en adoración reverente al Señor. Mira lo que dice, hermano, el Salmo 95, verso 3 al 7 y Apocalipsis 4:11. Salmo 95. Amén. Salmo 95, verso 3 al 7. Hermano, que lo tenga, por favor, que lo lea. Porque Dios grande es el Señor y Rey grande sobre todos los dioses, en cuya mano están las profundidades de la tierra. Suyas son también las cumbres de los montes. Suyo es el mar, pues Él lo hizo, y sus mantos formaron la tierra firme. Venid, adoremos y postrémonos, doblemos las rodillas ante el Señor nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, y nosotros el pueblo de su prado y las ovejas de su manto. Si oís su voz. Amén. Hermano, fíjate, dice aquel salmista, una vez más está dándonos razones por las cuales nosotros debemos adorar al Señor, y él dice, porque el Señor, porque Dios grande es el Señor, y Rey
grande sobre todos los dioses, y en cuyas manos están las profundidades de la tierra. O sea, ¿cómo nosotros, hermanos, debemos de responder a esta verdad? Mira el verso 6, dice, venid, adoremos y postrémonos, doblemos la rodilla ante el Señor, nuestro Hacedor. So, ¿cómo nosotros debemos responder a la verdad, hermano? ¿Cuál es la respuesta apropiada a la verdad de que Dios es el creador, hermano, y es el dueño de todas las cosas? Adoración reverente. Nosotros, los seres humanos, hermano, le debemos adoración a Dios. Simplemente por el hecho de que Él es el creador. Es por eso, hermano, que cuando Dios da los 10 mandamientos, una de las cosas que Dios prohíbe, hermano, en los 10 mandamientos, ¿qué es lo que es? La idolatría. Dios abomina la idolatría, porque cuando nosotros, hermano, adoramos a otras cosas y no a Dios, nosotros estamos rebajando a Dios al nivel de ¿qué? De las criaturas. Cuando nosotros, hermano, adoramos, hermano, a otra persona o a otras cosas que no sea Dios, nosotros, hermano, estamos provocando, el hombre provoca ¿qué cosa? La ira de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el creador, el dueño de todas las cosas. Él no comparte su gloria con nadie más. Es por eso que Dios condena la idolatría. Y es por eso, hermano, y Juan, hermano, cuando escribe una de sus cartas, y esto lo hemos mencionado en otras ocasiones, advierte a la iglesia acerca de eso. También le dice, hijitos, guardados ¿de qué? De los ídolos. Porque nosotros, hermano, por naturaleza, póngase a pensar, hermano, y mire la lógica de la secuencia de la enseñanza bíblica. Si Dios todo lo creó para su gloria, para que su nombre sea exaltado y glorificado, y Él es el dueño de todas las cosas, y dentro de esa creación estamos nosotros. Obviamente, nosotros entonces fuimos creados ¿para qué? Para la gloria de su nombre. ¿Y cómo nosotros le damos la gloria a Dios? Adorando a Dios. No solamente cuando nos reunimos los domingos, los miércoles, sino que también adoramos a Dios cuando, con todo lo que nosotros hacemos. El apóstol Pablo decía, todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacerlo ¿para qué? Para la gloria de Dios, hermano. La primera implicación que tiene que Dios, hermano, es el creador y es el rey de todas las cosas, es que nosotros la única respuesta apropiada a eso es adoración reverente. Mira Apocalipsis 4:11. ¿Quién lo tiene, hermano? Dice, tú eres digno, Señor nuestro Dios, de recibir gloria y honor y poder, pues tú creaste todas las cosas y existen porque tú las creaste según tu voluntad. Amén. Él es digno de recibir la gloria, ¿por qué? ¿Por qué Él es digno de recibir la gloria, hermanos? Porque Él creó todas las cosas. ¿Te das cuenta, hermano? Una de las implicaciones que tiene que Él es el creador y el rey es, hermano, que a Él le debemos solamente adoración. Y la otra implicación que tiene, no vamos a buscar este texto para poder avanzar, es que el hombre, hermano, le debe obediencia a Dios. Y quiero enfatizar en esto, hermano. Fíjate que puse aquí el hombre, o sea, el ser humano. No puse los cristianos. El hombre, sea cristiano o no sea cristiano, le debe obediencia a Dios. ¿Por qué? Porque Él es el creador y Él es el dueño de todas las cosas. Cualquiera que sea el estado en que nosotros estemos delante de Dios, todos los hombres, hermano, le deben obediencia a Dios. Y es, hermano, por eso que todos los hombres que están sin Cristo están ¿cómo? Están condenados. ¿Por qué? Porque están en rebelión en contra del Creador, en contra de Dios. Ahora bien, hermano, lo otro que quiero que veamos en el texto, hermano, es el ser humano es la cumbre de la creación. El ser humano es la cumbre de la creación. Vamos a ver, hermano, Génesis capítulo 1, verso 27. Hermano, que lo tenga, por favor, que se ponga en pie y lo lea. Génesis capítulo 1, verso 27.
Dios lo creó, varón y hembra los creó. Fíjate, hermano, gracias, hermano, lo que dice, creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. El ser humano, hermano, la creación nos dice tres cosas. Nos dice, hermano, que Dios es, hermano, ¿qué cosa? El creador, el autor de la creación. Nos dice que Dios es el dueño de la creación. Nos dice también, hermano, que Dios es, a través de la creación, en la creación vemos que el ser humano es la cumbre. Cuando yo digo, hermano, que el ser humano es la cumbre de la creación de Dios, lo que estoy diciendo, ¿qué cosa es? Que el ser humano es la corona de la creación de Dios. Cuando nosotros vemos el relato, hermano, de la creación, ¿cómo fue que Dios hizo la luz? Digo, sea la luz y fue la luz. Produzca la tierra animales vivientes según su especie, según su género. Produzca la tierra hierba verde y fue así, dice la Biblia. Pero cuando llega al hombre, cuando todas las condiciones estaban creadas y Él crea al hombre, Él dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Dios, hermano, entre las tres personas de la Trinidad crean, hermano, específicamente al hombre. Y eso, cuando dice la Biblia, hermano, que lo único, hermano, que fue creado a imagen y semejanza de Dios, ¿qué fue? El hombre. Es por eso que los hombres no somos animales. Los hombres fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Somos diferentes al resto de la creación, porque somos la corona de la creación de Dios. ¿Usted entiende eso, hermano? Ahora bien, hermanos, ¿qué significa que el hombre es creado a imagen de Dios? ¿Qué significa eso? Que Dios nos ha comunicado ciertos atributos. Muy bien, eso es muy bien. ¿Qué atributos Dios nos ha comunicado? Amor, ira, justicia. Nosotros sabemos lo que es justo y lo que no es justo. ¿Por qué? Porque fuimos creados a la imagen de un Dios que es justo por naturaleza. Ahora, pero el concepto va un poco más profundo y quiero enseñarles cómo lo dice la confesión bautista. Hermano, este tema dice, después que Dios hubo creado todas las cosas, todas las demás criaturas, creó al hombre, varón y hembra, con almas racionales e inmortales, haciéndolos aptos para la vida con Dios, para la cual fueron creados, siendo hechos a imagen de Dios, en conocimiento, justicia, santidad de la verdad, teniendo la ley de Dios escrita en sus corazones y el poder para cumplirla. O sea, así la confesión bautista de fe en el capítulo 4, verso 2, explica qué es lo que significa cuando la Biblia dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Y qué es lo que te enfocas, hermano? Aquí dice, Dios creó al hombre, varón y hembra, con almas, ¿cómo? Racionales e inmortales. Y esto es importante, hermano, porque el alma del hombre nunca deja de ser. No, el capítulo 4 de la Confesión Bautista de Fe. Capítulo 4, verso 2. Capítulo 4, párrafo 2. Habla de esto. O sea, el alma, Dios lo creó al hombre y a la mujer con almas racionales e inmortales, haciéndolos aptos para la vida con Dios, para la cual fueron creados. Y dice, siendo hechos a imagen de Dios, ¿en qué? En conocimiento, justicia, santidad de la verdad. Ahora, quiero explicar eso. Cuando dice que el hombre fue hecho a la imagen de Dios en conocimiento, lo que está diciendo, hermano, que de la misma manera que Dios conoce y sabe todo, Dios nos creó con la habilidad de ¿qué? De conocer y de poder entender ¿a quién? A Dios. Uno de los efectos, hermano, del pecado en el hombre es, hermano, el pecado afectó ¿qué cosa? El intelecto del hombre. ¿En qué sentido? Porque el hombre tiene una naturaleza pecaminosa. Ese efecto del pecado, hermano, previene al hombre ¿de qué?
de entender completamente a Dios. Es por eso que para que un hombre pueda entender a Dios y pueda entender la Escritura y pueda, hermano, conocer a Dios, ¿qué tiene que pasar primero? Tiene que nacer de nuevo. Dios tiene que darle un nuevo corazón, tiene que darle fe para que pueda creer y pueda entender a Dios. Pero Dios, hermano, nos creó a su imagen, y eso significa que Dios nos creó a su imagen en conocimiento, en justicia. Usted recuerda el pasaje de Eclesiastés que dice que Dios creó al hombre como recto, pero él ha buscado muchas desviaciones. O sea, Dios creó al hombre íntegro, con integridad, pero el hombre decidió ¿qué cosa? Pecar. Ahora, Dios, hermano, también en santidad, la verdad, tiene que ver de nuevo con el conocimiento, poniendo nuestras leyes en nuestro corazón, su ley en nuestros corazones, de manera que, resumiendo, hermano, cuando nosotros decimos que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, lo que estamos diciendo básicamente es que Dios, hermano, creó al hombre con un alma racional, hermano, inmortal, con la capacidad, hermano, con todos los elementos necesarios para que nosotros podamos tener comunión con Él. Ahora bien, hermano, esto es lo mismo que le estamos diciendo. El hombre fue creado como un ser racional y esto es muy importante, hermano, relacional, con las facultades necesarias para relacionarse con Dios, con el hombre, con sus semejantes y con la creación. Quiero ver rápidamente, hermano, en los minutos que nos quedan, la relación, hermano, del hombre con Dios. La relación del hombre con Dios es la relación más importante del hombre. Hermano, y esto es una cosa que yo quiero que ustedes graben en su mente y que lo apunten. La relación más importante de los hombres es su relación con Dios. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos creados ¿para qué? Para tener una relación con Él. Y yo te voy a demostrar, ahora te voy a demostrar por qué yo digo esto, hermano. Siendo nuestra relación con Dios la más importante, nuestra relación con Dios domina y determina y regula nuestra relación con nuestros semejantes. Y domina y regula nuestra relación con el resto de la creación. Yo quiero que usted entienda bien esto porque es muy importante. Hoy, hermano, los seres humanos, los hombres no entienden la relación que hay en esto, y por eso, hermano, toman a veces decisiones equivocadas. La razón, hermano, por la cual la relación de nosotros con nuestros semejantes está tan destruida, ¿por qué lo que es? Porque nuestra relación con Dios está dañada. ¿Se entiende eso, hermano? Nosotros, el matrimonio, hermanos, se fajan entre ellos, se destruyen ellos mismos, nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nuestra relación con Dios, el hombre sin Cristo está ¿cómo? Está en rebelión en contra de Dios, está en guerra con Dios. Y al estar en guerra con Dios, hermano, eso se va a reproducir, eso se va a manifestar o a reflejar ¿en qué? En nuestra relación, ¿con quién? Con nuestros semejantes. Usted nunca ha escuchado personas que dicen, ay, por favor, ora por mi familia. Personas que no son cristianas. Ora por mi familia o por mi matrimonio. ¿Cuántos de ustedes han escuchado personas decir eso? Y es porque no entienden que la solución al problema de su matrimonio es, hermano, es resolver primero, ¿qué cosa? El conflicto que ellos tienen ¿con quién? Con Dios. Porque nuestra relación con Dios determina, hermano, la relación con nuestros semejantes. Y la relación con Dios determina, hermano, la relación con el prójimo. Ahora bien, hermano, quiero que mires conmigo Génesis, bueno, ya leímos Génesis 1:27, vamos a leer Génesis 2:18. Amén. ¿Quién lee Génesis 2:18, hermano? Amén, gracias, hermano. Dice, y el Señor Dios dijo, no es bueno, ¿qué cosa? Que el hombre esté solo.
No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Ahí en ese versículo, hermanos, generalmente nosotros siempre lo usamos y de una manera correcta. Generalmente lo usamos siempre para hablar de cuando Dios instituye el matrimonio. O habla de que no es bueno que la mujer es ayuda idónea para él. Ahora, quiero ver dos cosas con usted. ¿Qué significa cuando dice la Biblia que la mujer es la ayuda idónea del hombre? Esto es lo que significa, hermano, es la palabra que usa en el hebreo, hermano, para ayuda idónea, significa literalmente correspondiente a o responder a. De manera que la expresión ayuda idónea, lo que Dios está transmitiendo, hermano, es lo que esta palabra implica, es que la mujer, hermano, completa ¿a quién? Al hombre. Ella, hermano, es fuerte donde el hombre puede ser débil, suple sus deficiencias, satisface sus necesidades. Por lo tanto, el hombre está como sin la mujer, está incompleto. Y esto es verdad para el hombre y es verdad también para ¿quién? Para la mujer. La mujer sin el hombre está incompleta y el hombre sin la mujer está incompleta. El mundo dice, no, yo soy suficiente para vivir sola, yo no necesito a nadie. Eso va en contra de ¿quién? ¿De qué? Del diseño de Dios. Porque la mujer sin el hombre está incompleta y viceversa, hermano. Ahora bien, hermano, pero hay algo también en ese versículo que dice, no es bueno que el hombre esté como solo. Eso habla de qué? De la necesidad que el hombre tiene de qué? De relacionarse con otros seres humanos. Si usted toma a un niño y lo mete en una selva y lo deja por 15 años viviendo entre animales, si ese niño sobrevive y usted lo trae a la ciudad de nuevo, ese niño va a ser más parecido a quién. Va a tener forma de hombre, pero va a reaccionar como qué, como un animal. Porque el hombre, hermano, para ser humano, para desempeñarse como ser humano, necesita relacionarse con otros seres humanos. Y eso lo vemos también en el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, en los mandamientos bíblicos, ¿verdad? Que dice, el Señor Jesucristo dijo, este es el primer mandamiento de todos, ¿cuál es? Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. La razón, hermano, por la cual ese texto, hermano, habla de la necesidad que nosotros tenemos de ¿quién? De nuestro prójimo, hermano. Dios, cuando nos creó a su imagen, hermano, nos creó con la capacidad de relacionarnos con Él y también, hermano, para relacionarnos con las demás personas. Ahora bien, hermano, quiero que mires conmigo para terminar. Génesis, vamos a ver la relación del hombre con la creación. Vamos a ver Génesis 1:28. Si quieren no lo busque, hermano, para poder adelantar en el tiempo que ya se nos está yendo. Ese es Génesis 1:28. Dice la Biblia. Y los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgadla, ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Amados hermanos, ¿cuántos de ustedes han leído este versículo anteriormente? Muchas veces lo hemos leído, pero fíjate, hermano, en este versículo enseña, hermano, la relación en el Edén, la relación que el hombre tenía con la creación. Dios creó todas las cosas. ¿Quién es el dueño de la creación? Dios. Pero cuando Dios creó al hombre, Dios le dio, hermano, ¿qué cosa? Porque el hombre fue creado a la imagen de Dios. Dios le dio al hombre la capacidad, la autoridad de ¿qué? De ejercer dominio, hermano, sobre la creación, sobre toda la creación. O sea, el hombre iba a ser, hermano, administrador de Dios, hermano, en la creación. Ahora bien, hermano, cuando la Biblia dice que el hombre iba a ejercer dominio sobre la creación, y cuando dice aquí, hermano, llenar la tierra y sojuzgarla, hermano, ese sojuzgarla implica someter a la creación. ¿En qué sentido, hermano? Este término, hermano, someter o sojuzgar, literalmente implica llevar a la esclavitud.
Y este verso, hermano, lo que está diciendo, con ese término, lo que está diciendo, que el hombre era responsable, hermano, de explorar todos los recursos de la tierra, cultivar la tierra. Hermano, también vemos que Dios le da la autoridad sobre los animales de la tierra. Dios, hermano, le dio al hombre, Dios lo llamó para que desarrollara el potencial de desarrollo que tenía la tierra que Él creó. O sea, ¿cuál es el diseño de Dios, hermano? Cuando Dios creó al hombre, lo puso ¿a dónde? En Edén, en un jardín. El jardín del Edén no era, ¿qué cosa? Toda la tierra, era un pedazo de la tierra. El propósito de Dios, hermano, era con el hombre cuando le dijo llenar la tierra. ¿De qué está hablando? Multiplíquense y llenen ¿qué cosa? ¿El jardín del Edén? No, la tierra. Ejerzcan dominio y autoridad sobre ella. O sea, desarrollen el potencial de desarrollo que tiene la tierra que yo he creado. El propósito de Dios era que Adán y Eva, hermano, hicieran de toda la tierra, ¿qué cosa? El Edén, hermano. Que el hombre se pudiera multiplicar, que el hombre pudiera, hermano, extender todo lo que había en el Edén, en toda la tierra. Ese era el propósito del diseño de Dios. Es por eso, hermano, que cuando usted lee, hermano, Génesis 1:1, en la creación y todo, cuando Dios pone al hombre, Dios lo pone ¿a dónde? En un jardín. ¿Y cómo termina Apocalipsis, hermano? Apocalipsis termina hablando de qué? No de un jardín, sino de qué? De una ciudad, la nueva Jerusalén. Porque Cristo vino a restaurar, hermano, el patrón del reino que se perdió cuando Adán y Eva pecaron. Quiero que leas conmigo para terminar. Apocalipsis, capítulo 22, verso del 1 al 5. Y termino con este pasaje. Apocalipsis 22, verso del 1 al 5. El último libro de la Biblia y el último capítulo también. Apocalipsis 22, del 1 al 5. Amén, hermano. Amén. Dice, y me mostró un río de agua de vida, resplandeciente, como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, y en medio de la calle de la ciudad, y a cada lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes, y las hojas del árbol eran para sanidad ¿de quién? De las naciones, y ya no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán allí, y sus siervos les servirán. ¿Qué usted haya en común, hermano, entre la ciudad, esta ciudad, o sea, la Nueva Jerusalén? Porque dice Pedro, hermano, si mal no recuerdo, Pedro dice que nosotros esperamos en Dios, según su promesa, ¿qué cosa? Cielo nuevo y tierra nueva. Y en esa tierra nueva, hermano, ahí en Apocalipsis está describiendo la ciudad de Dios, el lugar de Dios para su pueblo. Y dice, hermano, que ahí, ¿qué es lo que iba a haber en esa ciudad? ¿Qué había ahí que había en el huerto del Edén? El árbol de la vida. Y dice también la Escritura, hermano. Ahora, ¿por qué sabemos que esto, hermano, que está hablando de una ciudad del lugar de Dios para su pueblo, cuando Él venga por nosotros nuevamente? Porque está, hermano, incluyendo en este relato elementos que pertenecen ¿a qué? A la creación original, al diseño original de Dios. Jesucristo vino ¿para qué? Para restaurar el patrón que Dios dio de su reino en Génesis capítulo 1. Donde nosotros íbamos a vivir para siempre. Hermano, dice que las hojas del árbol eran ¿para qué? Para sanidad de las naciones, y no habrá más que cosas. ¿Qué es lo que no habrá en esa ciudad? O en el lugar de Dios para su pueblo. ¿Qué es lo que no habrá? No habrá maldición. ¿Qué viene eso? ¿Qué trae eso a tu mente, hermano? Génesis 3. Cuando Adán y Eva pecaron, hermano, eso trajo ¿qué cosa? Maldición sobre la tierra y sobre las razas humanas. Por eso que nosotros hoy, cuando vemos nuestro alrededor, nos damos cuenta que el mundo es cualquier cosa menos ¿qué?
menos bueno como Dios lo creó al principio. Hermano. No sé si se acuerda la pregunta, pero sabemos que Dios es el alfa, como diríamos, principio y fin. Él ya sabía que iba a ser aquí sentada en ese momento. Él sabía que Adán y Eva iban a pecar. Él sabía que realmente esa Edén no se iba a poblar en ese momento. Él lo hizo para ese propósito, pero como él sabe todo, él ya sabía que no iba a ser así. O sea, todo lo que está pasando en la actualidad, él no lo sabía. Y pues tan es así que ya se ha escrito el Apocalipsis de lo que va a pasar al final. Pero le digo yo que, o sea, todo Dios ya lo sabe. O sea, realmente lo que está pasando en la actualidad, él ya lo sabía antes de la fundación del mundo. Exactamente, porque lo que nosotros estamos viviendo hoy, ¿qué cosa es? Es la consecuencia de ¿qué? De nuestro pecado. Porque el diseño original de Dios no fue así. Y le voy a poner un ejemplo. Cuando Dios, por ejemplo, cuando ustedes se recuerdan cuando los judíos le preguntaron a Jesús, ¿es lícito el divorcio? ¿Es lícito divorciarse? Y Jesús le explica y dice, porque Moisés le dio ¿qué cosa? Carta de divorcio a los judíos. Y Jesús le dice, la razón por la cual Moisés le dio carta de divorcio es ¿por qué? Dice, por la dureza de vuestros corazones. Pero dice Jesús, pero en el principio no fue así. Porque ese no fue el diseño de Dios. Ese no era el patrón del reino. El patrón del reino, hermano, como lo vemos en Génesis 1:1, es que el hombre, hermano, pudiera ser el líder de su familia, pudiera liderar su familia amorosamente, y la mujer, hermano, se pudiera sujetar a su esposo amorosamente también. Y libremente, con gozo. Ahora, el pecado, que lo vamos a ver el próximo, en 2 semanas, el pecado revertió todo eso. Es por eso que ahora la mujer, ¿qué quiere hacer, hermano? Dominio, de alguna manera. La mujer siempre quiere tener dominio sobre el hombre. ¿Por qué, hermano? Por el efecto del pecado en la creación. Y eso no se ve, hermano. Fíjese que esto es muy sutil. Eso no se ve. Generalmente, hermano, es muy raro ver una mujer que se quiere imponer por fuerza al hombre, sobre el hombre. ¿Verdad que es raro verlo? ¿Cómo la mujer generalmente quiere ejercer dominio sobre el hombre? Manipulando al hombre. ¿Sí o no, hermano? Manipulándolo. ¿Por qué? Porque hay una tensión, hermano, entre el hombre y la mujer. Fuimos creados para tener una buena relación, hermano, pero el pecado destruyó todo eso. Es por eso, hermano, que en Edén, en Génesis 1:2, tenemos, hermano, el patrón del reino de Dios. Es una foto de cómo debería lucir el reino de Dios tal y como Él lo diseñó. Vamos a ponerlo en pie, hermano, y vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, en esta noche por tu palabra. Gracias, Señor, porque ella es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Señor, te damos gracias, Señor, porque sabemos que porque Adán y Eva pecaron, Señor, el pecado entró al mundo, y con el pecado la muerte y la maldición. Pero también te damos gracias, Señor, porque Jesucristo vino al mundo, y por la obediencia perfecta de Cristo, Señor, hoy todos los que creemos tenemos salvación y vida eterna. Señor, te damos gracias porque sabemos que un día tú vas a venir de nuevo por nosotros y vas a restaurar todas las cosas. En el nombre de Jesús te ruego que tú nos lleves a nuestras casas con tu cuidado y tu bendición en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Que Dios te bendiga, hermano. De esta manera estamos despedidos.